Y desarrollo es la maduración fisiológica de las células, es decir, la especialización de los tejidos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tejido se especializa intraoralmente cuando el niño crece? Los músculos, ¿verdad? Tienen un mejor control muscular. ¿Ok? La psicomotricidad fina del niño. ¿Sí? Cuando le dan un lápiz a un niño de 5 años no escribe bien, pero de un momento a otro a los 7 está escribiendo muchísimo mejor. ¿No? Entonces, esto es desarrollo. ¿Ok? Y miren, qué bonita es la ortodoncia. Tiene 6 teorías del crecimiento óseo. ¿Qué quiere decir teorías del crecimiento óseo? Teorías que intentan explicar cómo es un hueso. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a crecer? Y esto, bueno, no es motivo el día de hoy, es solamente para que lo tengan ahí, aprendas a los años, que puede venir cualquiera de ellas. Y, bueno, si son ortodoncistas ya entenderán sobre las teorías del crecimiento genético. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan de biología? ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de biología? No. ¿Cuántos arcos braquiales tenemos? 4. No, 6. 1, 2. 4 o 5. 5 arcos braquiales. 4 o 5. ¿Y de dónde nace esa fosa y fisura que van a estudiar el día de hoy? ¿De qué arco braquial nace? Primer arco braquial. Esa es una pregunta para el examen. Primer arco braquial. ¿Sí? Ahí nace esa fosita fisura que van a estudiar el día de hoy. ¿Vale? Tienen que entender esto. Esto marca la diferencia, chicos. ¿Sí? Entonces, el crecimiento y desarrollo del cráneo empieza a la 4ª semana de vida intrauterina. 4ª semana. Ahí se inicia la formación del primer arco faríngeo. Todos atentos acá, que si no, no lo van a entender. ¿Sí? Miren acá, a ver, levanten las cabecitas. Miren esta foto. ¿Sí? Así es un embrión de más o menos 4 semanas. Tenemos proceso frontonasal, que es esto de aquí. 2 procesos maxilares en letra C. ¿Ok? Y 2 procesos mandibulares. Pasa un poquito de tiempo y más o menos a la 8ª semana de vida intrauterina, el embrión comienza a diferenciarse en su rostro. ¿Sí? Y del proceso frontonasal se inicia una diferenciación que nos da origen al proceso nasal lateral. Miren, aquí está una nariz primitiva. Y el proceso nasal medio, que es esto de aquí. ¿Ok? Y los procesos maxilares, que están aquí a los laditos, empiezan acá, a los costados, ¿sí? Se van a comenzar a fusionar hacia adentro, medialmente. Están aquí y comienzan así. Con los procesos nasal lateral, que está aquí, y el proceso nasal medio. Este proceso nasal medio, empieza a fusionarse, y el proceso nasal medio va a comenzar a diferenciarse más hacia abajo, hacia la lengua, y va a formar lo que es el segmento intermaxilar, que es esta zona amarilla que ven acá. Esto da el filtrum labial, los 4 incisivos y el paladar primario. Nombre importante, paladar primario. ¿Cuál es el paladar primario, chicos? A ver, señálense, paladar primario, todos. La parte anterior del paladar, ese es el paladar primario. ¿Sí? Estamos hablando de cómo se forma el paladar, más que todo, si se dan cuenta. ¿Por qué cómo se forma el paladar? Porque ahí, así vamos a saber, ustedes han venido, ¿no? Distancia intermolar, distancia intercanina, y eso depende de cuán ancho es ese paladar. Y ahí están los problemas transversales, ¿verdad? Ok, entonces, el paladar comienza su desarrollo entre la 6ª y la 9ª semana de vida intrauterina. Miren esta foto, por favor, miren aquí, que si lo leen no lo van a entender, lo van a leer y van a decir que está hablando el doctor. Miren acá. Primero empiezan verticales,
Los procesos palatinos laterales están verticales. Y luego van a comenzar a ponerse horizontales, así como en esta foto. ¿Sí? Y más o menos en la octava semana biointrauterina es que comienzan a ponerse horizontales y se comienzan a unir con el paladar primario. ¿Se acuerdan de su paladar primario? ¿Quién da el proceso paladar primario? ¿Pueden ver lo que está? Proceso nasal medio. Imagínense que su nariz baja y forma ese paladar. Bueno, se forma nariz, labio superior, filtrum labial, incisivos también. ¿Ok? Y miren, cuando se termina de fusionar es que se da el cierre que tiene una forma en Y. Aquí ocurren todos esos problemas, chicos, que son ¿de qué? Labio fisurado, paladar hendido, labio leporino. Creo que ya no se dice labio leporino, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que ya no se debe mencionar como labio leporino. Paladar fisurado. Paladar sí. fisurado. Okay. Entonces, para tratar pacientes con labio leporino, paladar fisurado, paladar hendido, necesitas una subespecialización, por ejemplo. No cualquiera lo hace. ¿Okay? Aquí en Cayetano tenemos una alianza que lo manejan los doctores de EPE, donde tratan pacientes con estos problemas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren aquí, a la 10ª semana de biointrauterina, la sutura palatina media es evidente por primera vez. Ojito acá. ¿Sí saben cuál es la sutura palatina media, no? ¿Saben o no? ¿No lo saben? El RAF medio. ¿Sí? El RAF medio está en el medio del paladar justamente. Divide el paladar en dos mitades, ¿verdad? Sección izquierda, sección derecha. RAF palatino. ¿No? Esa sutura palatina media es la que se ve por primera vez a las 10 semanas. ¿Okay? Y bueno, y de ahí el paladar seguirá creciendo. ¿Cómo? Al año, primero es un paladar ya más largo, se va a iniciar un ensanchamiento. ¿Sí? La tuberosidad maxilar hace que siga creciendo el paladar. ¿Sí? Y después tenemos los alvéolos. Los alvéolos dentarios, acuérdense que tenemos dos paquetes de dientes. Dos paquetes, decisivos y permanentes. Cuando sale un permanente, crece el alvéolo. Cuando sale un deciduo, crece el alvéolo. En todos los sentidos. En ancho, en largo, en altura. ¿Ok? No se olviden de eso. ¿Vale? Entonces, la sutura palatina media, la doctora Birte Melzi, una doctora muy importante en ortodoncia, hace estudios histológicos, ¿sí? Cosa que no se podría hacer ahora, lo hizo en el año 75. ¿Y qué encontró ella? Que más o menos la sutura se cierra entre los 14 a 16 años de edad. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué edad podemos hacer una expansión maxilar? Hasta antes. 14, 16 años. ¿Okay? Antes de los 16 entonces. Pero es muy variable el cierre de la sutura. ¿Okay? Con seguridad, con mucha seguridad, podríamos hacer en varones hasta los 13, entre las mujeres hasta los 12. ¿Okay? La doctora encontró 14 y 16, pero eso es muy variable. ¿Okay? Por ejemplo, el libro que nosotros hicimos es un libro donde hablamos sobre una terapia que implica mini implantes en el paladar y que se puede hacer una expansión en adultos, inclusive. Es una terapia mayor, ¿verdad? Pero que nos imita la cirugía ortognática. Antes solamente, si un paciente adulto tenía una mordida cruzada, ya no se le podía hacer expansión, teníamos que mandarlo a operar. Pero ahora con este procedimiento que es innovador, pues se puede. ¿Ok? Entonces la doctora Melzi lo que hace es dividir los periodos del cierre de la sutura. El infantil, que se da, dicen que es corta, ancha y en forma de U, así como ven en la imagen de aquí. En el juvenil, pero el periodo es más sinuoso, como lo ven aquí. En el adolescente lo que van a ver es islas ya de condensación, como esta de aquí, digamos que el curso es todavía más sinuoso. Y en el adulto pues va a ser solamente una unión esquelética total. ¿Vale?
Y esto es otro tipo de clasificación del doctor Aguiloni en el año 2013. Sí, lo clasifican en 5 estadios, A, B, C, D y E, pero esto se evalúa en tomografías. ¿Ok? No es motivo de la clase, solamente para que lo tengan en cuenta. Muy bien, claro, hasta ahí en biología. El siguiente paso corto es directamente biología. ¿Sí? Y lo demás, siempre que si les pongo el parcial de biología va a ser peor, ¿no? Entonces, en el parcial vendrán preguntas no tanto de biología, sino de lo que vamos a hablar después. ¿Ok? ¿Preguntas alguna más sobre biología? ¿Algo? ¿No? Ok. En la mandíbula, ¿quién es el responsable del crecimiento? Cartílago de Meckel. Repítanlo todos, por favor. Cartílago de Meckel. ¿Sí? Meckel. Así es. Meckel. ¿Me puedes pasar la lista, por favor? Meckel. Yo siempre digo Meckel. Y chicos, en la Nadie me mandíbula hay una corrige. sincondrosis mandibular. Nadie me corrige. Vean esto. Es lo único que me acuerdo. Parecida a la sutura que la medio, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre una sutura y un cartílago? O una sincondrosis. Ya lo dije. La psicondrosis. La sutura netamente es hueso. La sincondrosis tiene mucho componente cartilaginoso. ¿Sí? Drosis. Y el niño se cierra al 8º a 9º mes de vida postnatal. O sea, antes del año, al niño ya se le cerró la sincondrosis. ¿Sí? Se cerró, entonces ¿le podemos ampliar la mandíbula de alguna manera? No, no. Por eso es que el paladar sí se puede. ¿Ok? Álvaro, un minuto. ¿Qué acabo de decir, Álvaro? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué acabo de decir? Nos tiene en jaque. Sobre la sutura y la sincondrosis. Levanta la mano y bien. Álvaro, no te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre la sutura y la sincondrosis? Que este es hueso. ¿Qué? Sincondrosis. Sí. Estructuralmente, ¿cuál es la diferencia? Levanta. La sutura es puro hueso. Bueno, es un punto puro, ¿verdad? Porque lo acabo de decir. Doctor, lo de abajo es hueso cartilaginoso y el otro es tejido. ¿Cómo? Es ¿La sincondrosis qué es? esto es componente cartilaginoso. La sincondrosis es cartilaginoso y la sutura es Es un un componente óseo. óseo. ¿Ok? Óseo. Puede ser esto, chicos, ¿ah? Lo voy a decir y lo voy a pedir para repita. Porque no lo Me da repito. miedo. Luego te lo digo. Y lo sé. Acabo de decir. Condro es Condro es cartílago. cartílago. En el caso corto. ¿Ok? Listo. No me sumas. Ninguna pregunta sobre biología, ¿verdad? No me sumas. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de los problemas transversales. ¿Qué evolución puede tener problemas transversales? La 3, ¿quién más? La 2, la 3, la 1. Todas, entonces. No, la 1 no. La 1 no, solamente la 2 y la 3. 3 y 4, 4. ¿Cuál es la 4? No 4. Se ríe. Todas pueden tener, bueno, todas pueden ¿Todos pueden tener? una posición transversal alterada. Todos pueden tener ¿Y la 1 también? una mordida en tijera, una mordida cruzada. Todas, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cada malocución tiene que tener, si tiene la característica tal, la vamos a llevar a esa malocución. La clasificamos como tal. Lo demás es agregado. Se lo vuelvo a repetir. En la 1 es dentario. ¿Puede tener un problema transversal esquelético? Sí. Pero no anteroposterior. Anteroposterior no. Engel nos clasifica las maloclusiones en sentido anteroposterior, así las diferencia. Solo en anteroposterior. ¿Sí? Anteroposterior. Claro. ¿Ok? Todos pueden tener. Entonces, una 2 puede tener su protrusión maxilar, su retrusión mandibular, pero
chicos saben lo que hablo? Ahí en la mordida normal. Estrecho, Puede ¿verdad? Paladar estrecho. contacto ¿Sí? normal, pero Muy el bien. problema anteroposterior, o sea, Entonces, no sabemos. Ajá, o sea, Naomi puede estar normal, Fonseca. porque puede que el que ¿Estás, sienta así Naomi? esté bien, Naomi Fonseca. pero transversalmente es como que ¿Estás? así o así, si se mueve, ajá. Naomi Fonseca. Sí. Naomi. Yo te voy a La preguntar. mordida cruzada de arriba es ¿Puedes paladar detectar con conclusiones, crecimiento. problemas transversales, Si te das entonces? cuenta. Esto. Ajá, Sí, es ¿verdad? protuido. Es ¿Está prohibido el de abajo? el paladar Muy es bien, así, más entonces, angosto. Mira. chicos, silencio, Mordida por favor. cruzada. Mordida cruzada posterior y mordida en tijera. Son las dos condiciones clínicas que vamos a observar en problemas transversales. ¿Sí? La mordida cruzada, ¿qué significa? Que los dientes superiores están por dentro de los dientes inferiores. Hablamos del sector posterior. Y en la mordida en tijera hablamos que los dientes superiores están vestibulares a los dientes posteriores. ¿Ok? Muy sencillo, ¿eh? Para que nunca se olviden. ¿Sí? Y miren, Arnold Bloch nos da esta clasificación. ¿Sí? Clasificación de todos los problemas transversales. ¿Vale? A todos los que no lo van a entender, lo van a leer y no lo van a entender porque no he puesto nada de texto aquí prácticamente. Funcional es la primera. La funcional es la más prevalente en dientes deciduos. ¿Sí? De todas las maloclusiones es la más prevalente. Eric Calderón, ¿estás? Eric, ¿cuál es el problema más prevalente en cuestiones transversales en dentición decidua? Más probable. ¿Cuál es? Funciona. Chicos, por favor, no están concentrados. Solamente escuchan, pero no están comprendiendo nada. Lo acabo de decir. Eso me demuestra que en verdad no me entienden, no me dejo entender, no sé qué pasa. Ustedes mismos dense cuenta, ustedes mismos digan por qué cuando estoy en la clase no atiendo, no lo retengo, ¿por qué? Yo les cuento que cuando yo estudiaba yo no tenía cuaderno, no tomaba notas, yo solamente atendía la clase, me concentraba tanto en la clase que luego leer un libro o lo que sea se me hacía más fácil. ¿Sí? De verdad, se los digo, si no están atentos a la clase, no se llevan información. Y es más, de lo que les doy en la clase se quedarán los que están muy atentos con el 30%. Y si no están atentos, prácticamente se llevan nada. ¿Ok? Y los que no van a ser ortodoncistas, en verdad, estas clases son las únicas que van a tener de ortodoncia, no van a tener más. ¿Ok? Funcional, entonces, en dentición decidua es muy usual, es la más usual. Entonces, ¿por qué? Podemos encontrar un punto de contacto prematuro que nos desvíe la mandíbula, así como ven aquí en la imagen. Un punto de contacto prematuro que nos desvía la mandíbula hacia un lado y nos genera una mordida cruzada en este caso. ¿Sí? Problema, punto de contacto prematuro. Entonces, relación céntrica y MIC no van a ser iguales. ¿Sí? Esta es la maloclusión, la clasificación funcional de las mordidas cruzadas. Sí. Claro. Es que no se puede, digamos, llevar a una relación céntrica como tal, porque es un niño que no tiene desarrollado totalmente la ATM, ¿verdad? Pero podemos tener un punto de contacto prematuro que lo haga desviar y colocar más inestable su mandíbula. Entonces, si un día vemos a un niño con mordida cruzada, un niño de 5 años con mordida cruzada, primero lo que hay que hacer es llevarlo a ver si llevarlo a céntrica, que no es una céntrica como tal, y ver si tiene un punto de contacto prematuro. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, esquelética. Aquí lo que va a haber es ya una condición donde el hueso es el que está alterado. ¿Sí? No el diente, el hueso. ¿Qué significa aquí? Unilateral. Podemos tenerla con desvío mandibular. Cuando siempre ven con desvío mandibular es que hay un punto de contacto prematuro que nos hace desviar la mandíbula.
Pero esqueléticamente aquí sí tenemos un problema. Uno de los maxilares no creció tanto como el otro. Miren aquí la imagen. Pero en adición a eso tenemos un punto de contacto prematuro. ¿Vale? Y lo que tiene síntesis mandibular es que MIC coincide con RC, pero aquí igual. Un lado del hueso no creció tan bien como el otro lado, por eso tenemos la mordida cruzada. ¿Vale? Eso es esquelético. Unilateral. Bilateral, ¿qué significa? Igual, con desvío mandibular tenemos un punto de contacto prematuro y cuando lo llevamos a céntrica, ¿qué vamos a ver? Una mordida cruzada esquelética bilateral. Miren aquí cómo es la mordida cruzada. Dense cuenta. ¿Ok? Y sin desvío mandibular es que MIC coincide con RC y tenemos una mordida cruzada. Algunas veces hasta más evidente, ¿verdad? Esqueleto reducido, ¿vale? Dentario, chicos, dentario. Aquí no hay un problema esquelético, solamente una condición de dientes, donde un diente, como el que ven aquí, puede estar cruzado, así como en la imagen la ven. Puede haber con desvío mandibular, donde el micro coincide con RC, nuevamente, pero llevándolo a céntrica, ese mismo diente sigue estando en mordida cruzada. ¿Ok? Y sin desvío mandibular, tenemos que MIC coincide con RC y tenemos un diente cruzado. Ahora, ¿cómo clínicamente nos podemos dar cuenta si es esquelético o si es dentario? Cuando es esquelético, varios dientes van a estar comprometidos, no solamente uno. Cuando es dentario, un diente está comprometido. ¿Sí? Angie Gutiérrez. ¿Dónde estás, Angie? Angie. Esquelético y dentario. Solo. Muy bien. Pregunta. Sí, en dentario lo que hace que haya desviación es como que el punto de contacto prematuro hace que se mueva. O sea, por ese movimiento que hace la mandíbula, o sea, por ese deslizamiento, no serían varios dientes, ¿no? ¿No sé qué? ¿No serían varios dientes? No entiendo por qué es un diente. No, mira, o sea, cuando tú, es que, no. Es el deslizamiento lo que causa que haya desviación. Claro, pero si tú lo llevas a mí, o sea, depende de la magnitud, ¿entiendes? Cuando es un problema dentario con desviación mandibular, ¿sí? El punto puede ser tan chiquitito que tú lo llevas a céntrica y dices, no, tiene un punto de contacto prematuro, y lo miras y dices, o sea, no puedes hacer un punto de contacto prematuro tan grande que nos desvíe tanto la mandíbula, ¿no? Puede ser chiquito y sigue siendo dentario porque es un solo diente, ¿ya? ¿Ok? Es la forma más sencilla de darse cuenta si es esquelético dentario, porque luego hay análisis que podemos hacer para medir el paladar con cosas un poco más complejas, ¿ok? Pero clínicamente ese es nuestro punto de partida, ¿ok? Y aquí la mordida en tijera o síndrome de Brody, ¿sí? Aquí lo que tenemos es que las cúspides linguales de los superiores, los posteriores superiores, están por vestibular a las fosas centrales de los molares superiores. Y lo podemos tener por dos motivos: exceso del maxilar, del ancho del maxilar, y deficiencia del ancho de la mandíbula. ¿Ok? ¿Sí? Se llama mordida de Brody cuando ambos lados están comprometidos. ¿Sí? Ambos lados comprometidos. Y solamente tenemos un lado comprometido, no es síndrome de Brody. ¿Sí? Carlos, Cadena, ¿está? Carlos, ¿no está? Ponle falta, porfa. Vamos a tomar lista de nuevo los que se queden. ¿Ok? Ariana. Wasaki. Ariana. ¿Qué acabo de decir, Ariana? Si solo es un lado, es un bloque. Ok. Muy bien. ¿Cuándo debemos intervenir en la dentición de SIDO entonces? Aquí es el tratamiento ya. ¿Cuándo debemos darle un tratamiento a un niño con dentición de SIDO? Son muy raras las ocasiones. Cuando tiene mordida en tijera, sí o sí debemos intervenir.
Porque la mandíbula, si se dan cuenta, va a estar encajonada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va a estar encajonada? Por la maxila. ¿Se acuerdan de la tijera, no? Vuelvo. Así, miren la imagen. Así. ¿Ok? Encajonada la mandíbula. No puede crecer. Y la mandíbula netamente crece por una cuestión de cefalopoder. No, eso es sentido vertical, es una teoría. La mandíbula crece por aposición en las zonas laterales. Es uno de los tipos de crecimiento. Y si está encajonada, no va a crecer. Liberar esa mordida en tijera es prioritario en la emisión de SIDO, para que el niño crezca bien. ¿Sí? Cosa distinta es si tiene una mordida cruzada, porque ambos van a poder seguir creciendo y muy probablemente se corrijan sola esa mordida cruzada cuando tenga la dentición permanente. ¿Ok? Entonces, mordida en tijera sí, mordida cruzada es muy debatible. La mayoría de mordidas cruzadas en dentición decidua se corrigen solas, por favor, chicos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podríamos intervenir en mordidas cruzadas? Cuando está alterada la función masticatoria y la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, como les decía, es muy positivo. Hay doctores que lo van a hacer y doctores que van a preferir esperar, ¿ok? Si tenemos una interferencia oclusal muy grande, como le decía Ariana, si el contacto prematuro es muy grande, pues ahí sí intervengamos y eliminemos ese punto de contacto prematuro, porque eso nos puede dar una desviación mandibular grande, nos puede generar inclusive o también problemas en el desarrollo de la articulación. ¿Okay? Pero siempre y cuando hay una cuestión un poquito más severa. Cuando hay una cuestión de estética y mala función que nos dé problemas de estrés, trastornos psicológicos, que el niño se dé cuenta que tiene la mandíbula desviada, ¿no? Y tengamos un problema de mordida cruzada. Ahí podríamos también intervenir, ¿vale? Cuestiones psicológicas, ¿sí? Habla y deglución. Algunas mordidas cruzadas pueden generar problemas en el habla, como una mala pronunciación de sonidos como la R, la S y la L. Cuando está comprometido, ya fue al fonoaudiólogo el niño, y tiene un problema todavía, y vemos que tiene mordida cruzada, pues podríamos intervenir. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema transversal donde siempre deberíamos intervenir? A ver, no digo nada, por favor, todo silencio. Rodrigo Ramírez. Rodrigo. Ok. Entonces, miren cómo los hábitos orales pueden generar un problema transversal. Alteración funcional y hábitos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la posición normal de la lengua? Tiaré, ¿dónde está Tiaré? Ya se fue Tiaré. Tiaré tenía su tarea de posición de la lengua. Milenka, a ver. ¿Cuál es la posición normal de la lengua? Para que se den cuenta, para que se den cuenta, chicos, que cuando uno lo dice, se los dice así, frente a frente, se olvida. Entonces tienen que leerlo para que no se olviden. Si no lo leen, se van a olvidar. A ver. En el paladar, ¿pero qué parte? La punta de la lengua en la papila incisiva y el dorso de la lengua en la bóveda palatina. En la bóveda. Esa es la posición normal. Cuando tenemos un hábito, la lengua cambia de posición. No les da, piensen en esto, la consistencia al paladar. Es una bóveda. La lengua tiene que apretar la bóveda. ¿Sí? Si no aprieta la bóveda, ¿qué pasa? Los músculos buccinadores comprimen hacia adentro y nos da una atresia máxima. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Eso de aquí también se hunde. La lengua es importantísima para Depresión del paladar. ¿vale? Entonces, hablemos de tratamientos. Hay que diferenciar dos términos, chicos: expansión y disyunción. ¿Sí? Cuando decimos expandir, hablamos movimiento dentario, expansión de las bases apicales. Y cuando decimos disyunción, estamos hablando de una cuestión esquelética.
de abrir la sutura palatina media. ¿Sí? Ven aquí, esta es una imagen de una sutura palatina media abierta con un aparato Hyrax convencional. ¿Ok? Entonces, miren, la expansión lenta, esa es la que normalmente aplicamos en la inyección de SIVA. ¿Sí? Hay un gran porcentaje de movimiento dental, pero también de movimiento esquelético, porque la sutura a más temprana edad está más abierta, está menos osificada, ¿sí? Entonces, dice que podría llegar hasta un 60% ortopédicamente. Ortopédicamente significa esqueléticamente. Y dentario hasta un 40%. ¿Ok? Y miren, usamos este tipo de aparatitos, ¿no? Es un aparato que tiene, miren acá que no está mencionado. Ganchos de Adams, retenedores en punto, un arco de Holly, un aparato que tiene una plaquita acrílica. El próximo semestre van a hacer esto ustedes. ¿Ok? Van a doblar sus alambres. Tiene un tornillo en el medio, que es este de aquí. Tiene diferentes tamaños el tornillo, 7, 9, 11, 13 milímetros. ¿Sí? Y las activaciones se realizan fuera de la boca con esta llave. Chicos, miren acá, no hablen por favor. Y tenemos, ¿cuál es el protocolo de activación? Una activación por semana entre un periodo de 7 a 10 meses. ¿Por qué solamente una vueltita? Porque este aparato, como es removible, se desadapta rápidamente. No es como un fijo. ¿Ok? Entonces, una vueltita le damos al tornillo. Una vueltita por semana, de 7 a 10 meses. ¿Ok? Miren cómo hay modificaciones para hacer expansiones lentas, con una rejilla para evitar que la lengua se interponga cuando el niño tiene interposición lingual, ¿no? Tenemos así, cubriendo con pistas oclusales, ¿no? Hay diferentes tipos. Tenemos esto que se llama perla de Tucat, con un Quadelix modificado. Este es un Quadelix con una rejilla. Hay diferentes tipos de aparatos. Ustedes mismos podrían inventar un aparato para corregir su mordida cruzada. ¿Ok? Listo. Y esto, chicos, miren, el síndrome de Brody, ¿se acuerdan? Mordida en tijera, esta condición, con esta plaquita, se llama placa de Schwartz. ¿Cómo se llama? Placa de Schwartz. Va a venir, escriban Schwartz en el examen. ¿Cómo se...? Lo buscan, placa de Schwartz. ¿Okay? Placa Schwartz. Listo, esto no produce efecto ortopédico. ¿Quién me dice por un punto por qué no produce efecto ortopédico? A ver. Porque se cierra la intersección antes del año. Muy bien. De la mandíbula. ¿Cuál es tu pedido? Catarina. Ok. Entonces la expansión es netamente dental. Tenemos una activación por semana hasta lograr la corrección. Es un aparato muy similar, miren, tiene su ganchito acá, tiene su tornillo acá y lo vamos expandiendo. ¿Ok? Bien, les voy a mostrar dos casos de corrección de mordida cruzada para que tengan una idea de cómo se hace un tratamiento en ortodoncia, en dentición de SIVA. Bueno, esta es mixta ya, pero vale para dar el ejemplo está perfecto. ¿Sí? Miren aquí. Así viene el paciente. ¿Sí? Con un diastema inclusive aquí adelante. Se le coloca, miren, un expansor. Aquí. ¿Ya? Un expansor con pistas oclusales. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se colocan estas pistas oclusales? Para levantarle la mordida. Y para que este quad helix, miren cómo empieza. Este es un bihelix, perdón. Es como este aparato, parecido. ¿Sí? Miren, expande aquí. ¿Ven cómo expandió? En la parte de abajo. Entonces, el aparato de arriba simplemente se puso por una cuestión de pistas oclusales para levantarle la mordida y luego hacer que el bihelix pueda expandir. Y se da la corrección, ¿se dan cuenta? ¿Ven acá? Que ya no hay mordida en tijera como en la foto superior. ¿Ok? Entonces, para una mordida cruzada, mordida en tijera, levantar la mordida es clave. ¿Sí? Hay que levantar la mordida, se desencajona la mandíbula y luego hacemos que dentariamente el diente inferior se vaya hacia vestibular. ¿Ok? Le pongo un ejemplo. Aquí tenemos una mordida en tijera, pero más dentaria, menos severa,
Y tenemos aquí lo siguiente. Vean, morder tijera. Vean aquí el problema. Aquí está más grande. Y los molares decisivos están por vestibular y los molares superiores están por lingual. ¿Ok? Aquí lo que hacen es colocar un ATP, eso se llama ATP, acá, ¿sí? Le ponen un botoncito aquí, miren. Otro botoncito acá. Y acá abajo le pegan un botón que es como un bracket. Pero no es un bracket, es un botón. Y le ponen una liguita. Se llama esto elástico intermaxilar. Doble octavo. ¿Sí? Y lo cambiamos cada 3 días por 6 meses. ¿Sí? Y de lo que está así, miren acá, pasamos a esto. ¿Ok? Esto es mucha colaboración del papá, de la mamá, porque el niño de 5 años no va a ponerse el elástico. ¿Ok? Si tenemos papás comprometidos lo podemos hacer, pero si no, no. ¿Ok? Pero corregir mordida tijeras en tijeras es prioritario, chicos. ¿Sí? Listo. Como conclusiones, comprender el crecimiento y desarrollo de los maxilares es importante para entender el origen de los problemas transversales. La psicondrosis mandibular se cierra entre los 8 a 9 años. La sutura palatina media tiene un cierre muy variado. Y los problemas transversales en visión visual ocurren por medida cruzada o tijera. ¿Vale? Solamente debemos intervenir los problemas transversales en situaciones específicas. Muy bien. ¿Tienen preguntas? No se vayan, voy a la lista.